Hola, ¿qué tal audiencia? Ya es la hora cero paranormal. Bienvenidos. La historia que les voy a contar hoy llegó a mis manos hace apenas una semana. Un sobre Manila, sin remitente, dejado en la puerta de la estación. Dentro había páginas escritas a mano con letra temblorosa, manchadas con lo que parecía ser sudor y lágrimas. El título simplemente decía, Señor, ya no puedo más. Lo que leí en esas páginas me quitó el sueño durante 3 noches. Ahora, con su permiso, compartiré con ustedes este testimonio escalofriante. Mi nombre es o era, no estoy seguro ya de nada, Mateo Sandoval. Tengo 42 años y hasta hace 6 meses era un hombre normal. Trabajaba como contador en una empresa mediana, tenía una esposa que me amaba, 2 hijos hermosos y una casa modesta pero cómoda en las afueras de Puebla. Mi vida era predecible, quizás aburrida para algunos, pero para mí era perfecta. Era todo lo que siempre había querido. Estabilidad, paz, rutina. Pero todo eso se derrumbó la noche en que decidí tomar un atajo por el viejo camino de terracería. Esa noche regresaba tarde de una auditoría en una fábrica situada a las afueras de la ciudad. Eran casi las 11 de la noche y estaba cansado, muerto de sueño. El camino principal estaba en reparación y había un desvío que alargaba el trayecto casi 1 hora. Recordé entonces el viejo camino de terracería que usaban los campesinos, un atajo que cortaba directo hacia mi colonia. Hacía años que nadie lo transitaba de noche. La gente del pueblo decía que era peligroso, no por asaltantes, sino por otras razones. Razones que nunca especificaban del todo. Pero yo no creía en supersticiones. Soy un hombre de números, de lógica, de razón. Así que tomé el atajo. Los primeros 15 minutos todo fue normal. El camino estaba en mal estado, lleno de baches y piedras, pero mi camioneta aguantaba bien. La luz de la luna llena iluminaba los campos de maíz a ambos lados del camino, creando sombras alargadas que se movían con el viento. Era inquietante, lo admito, pero nada fuera de lo ordinario. Entonces vi la luz. Al principio pensé que era otro vehículo viniendo en dirección contraria. Una luz blanca y brillante que aparecía y desaparecía entre los campos de maíz. Pero no se movía como los faros de un auto. Se movía de forma errática, subiendo y bajando, acercándose y alejándose. Reduje la velocidad y observé con más atención. La luz parecía flotar a unos 2 metros del suelo, moviéndose entre las plantas con una suavidad antinatural. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé las historias que me contaba mi abuela cuando era niño. Historias sobre luces que guiaban a los viajeros hacia su perdición, sobre espíritus que tomaban forma de fuegos fatuos para atraer a los incautos. Detuve la camioneta completamente. Mi instinto me decía que diera la vuelta, que volviera al camino principal sin importar cuánto tiempo me tomara. Pero mi orgullo, mi maldito orgullo de hombre racional, me decía que siguiera adelante. Eran solo reflejos de luz, quizás algún reflector de alguna casa cercana, o tal vez chavos haciendo travesuras. Eso me dije a mí mismo mientras presionaba nuevamente el acelerador. Avancé otros 5 minutos y la luz desapareció. Solté un suspiro de alivio y hasta me reí de mí mismo por haberme asustado como un niño. Fue entonces cuando lo vi. En medio del camino, iluminado por mis faros, había un hombre. O algo que se parecía a un hombre. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, en medio del camino. Vestía lo que parecía ser ropa vieja y rasgada, de un color indefinido entre gris y café. Frené de golpe y mi camioneta se detuvo a unos 10 metros de la figura. Toqué el claxon 2 veces, esperando que se moviera. No hubo respuesta. La figura permanecía ahí, de espaldas, como una estatua. Toqué el claxon nuevamente, esta vez más largo y fuerte. Nada. Bajé la ventanilla y grité.
Oiga, quítese del camino, por favor. Mi voz sonó extrañamente débil en el silencio de la noche. El viento había dejado de soplar. Los grillos habían dejado de cantar. Todo estaba en un silencio absoluto y pesado que me oprimía el pecho. La figura seguía sin moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba muy mal. Todo mi ser me gritaba que diera reversa y huyera de ahí lo más rápido posible. Pero entonces la figura se movió. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia mí. No giró el cuerpo, solo la cabeza, y siguió girando mucho más de lo que debería ser humanamente posible. 180 grados, luego más, hasta que su cara quedó completamente vuelta hacia mí mientras su cuerpo seguía dándome la espalda. No pude ver sus facciones con claridad. Los faros de mi camioneta iluminaban su silueta, pero su cara permanecía en sombras. Solo pude distinguir 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. 2 puntos que brillaban con una luz amarillenta, como los ojos de un animal reflejando la luz. Mi sangre se congeló. Entonces comenzó a caminar hacia mí. No caminaba normal. Sus pies no se levantaban del suelo, simplemente se deslizaba, flotaba hacia mí mientras su cabeza permanecía girada en ese ángulo imposible. Entré en pánico. Metí reversa y pisé el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron y la camioneta salió disparada hacia atrás. Miré por el espejo retrovisor para guiarme y lo que vi casi me hace estrellarme. La cosa, porque ya no podía pensar en ello como un hombre, estaba ahora detrás de mi camioneta, a solo unos metros, moviéndose a la misma velocidad que yo retrocedía. Su cabeza había vuelto a su posición normal, pero ahora podía ver su cara claramente en el reflejo de mis luces traseras. No era una cara humana. Era algo retorcido, deformado, con una boca demasiado grande que se extendía de oreja a oreja en una sonrisa horrible. Sus ojos ya no brillaban, eran solo cuencas vacías y negras. Grité. Un grito primitivo de terror absoluto. Giré el volante bruscamente, haciendo que la camioneta diera un giro de 180 grados. Las llantas levantaron una nube de polvo y piedras. Metí primera y aceleré hacia adelante, alejándome de esa abominación. No miré atrás. No me atrevía. Solo conduje como nunca había conducido en mi vida, sintiendo las lágrimas corriendo por mis mejillas y mi corazón a punto de salirse del pecho. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 10 minutos, llegué a la carretera principal. Las luces de la ciudad nunca me habían parecido tan hermosas, tan seguras. Me detuve en una gasolinera y me quedé ahí, temblando, tratando de recuperar el aliento y la cordura. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, el cansancio, quizás me había quedado dormido al volante y había tenido una pesadilla. Eso tenía que ser. Llegué a casa pasada la medianoche. Mi esposa, Lucía, me esperaba despierta y preocupada. Le dije que había tenido problemas con la camioneta, una mentira piadosa para no preocuparla. Me di un baño largo y caliente, tratando de lavarme el miedo de encima, y me fui a la cama. Pensé que todo había terminado. Qué equivocado estaba. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, tan sutiles que casi los ignoraba. Sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. La sensación constante de ser observado. Ruidos extraños en la casa durante la noche, pasos que se arrastraban por el pasillo cuando todos estaban dormidos. Le pregunté a Lucía si había escuchado algo, pero ella dormía profundamente todas las noches. Mis hijos tampoco notaban nada extraño. Una semana después del incidente en el camino, comencé a tener pesadillas. Siempre la misma. Estaba de vuelta en ese camino de terracería, pero esta vez no estaba en mi camioneta.
Estaba caminando, descalzo, y el suelo estaba frío y húmedo. A lo lejos veía la luz flotante moviéndose entre los campos de maíz. Intentaba correr en dirección opuesta, pero mis pies se movían cada vez más lento, como si estuviera caminando en melaza. La luz se acercaba, y cuando estaba a punto de alcanzarme, despertaba gritando, empapado en sudor. Lucía empezó a preocuparse. Me sugirió que fuera al doctor, que tal vez era estrés laboral. Fui, me hicieron estudios, todo salió normal. El doctor me recetó pastillas para dormir. Las tomé durante 3 días y las pesadillas empeoraron. Ahora en los sueños podía ver la cara de la criatura con más claridad. Podía ver que su piel estaba cubierta de algo que parecían gusanos moviéndose bajo la superficie. Podía escuchar su voz, una voz que sonaba como múltiples voces superpuestas, susurrando mi nombre una y otra vez. Mateo, Mateo, Mateo. Dejé de tomar las pastillas. Dejé de dormir por completo. Me quedaba despierto toda la noche, tomando café, viendo televisión, cualquier cosa para no cerrar los ojos. En el trabajo empecé a cometer errores. Errores que nunca había cometido antes. Mi jefe me llamó la atención 2 veces en una semana. Mis compañeros me evitaban. Podía ver en sus ojos que pensaban que me estaba volviendo loco. Tal vez tenían razón. 2 semanas después del incidente, empecé a verlo durante el día. La primera vez fue en el supermercado. Estaba comprando víveres con Lucía cuando lo vi al final del pasillo. Ahí estaba, con su ropa rasgada, su cabeza girada en ese ángulo imposible, mirándome con esas cuencas vacías. Solté el carrito y me quedé paralizado. Lucía me preguntó qué me pasaba. Cuando volví a mirar, la cosa había desaparecido. Le dije que no era nada, que había visto a alguien conocido. La segunda vez fue peor. Estaba en mi oficina, trabajando en unas hojas de cálculo, cuando sentí esa familiar sensación de ser observado. Levanté la vista lentamente y ahí estaba, parado junto a la ventana de mi oficina en el 3er piso. Imposible, pensé. Estamos en un 3er piso, no puede estar ahí. Pero ahí estaba, su cara presionada contra el vidrio, esa horrible sonrisa extendiéndose por su cara. Grité y me levanté de un salto, tirando mi silla. Mis compañeros entraron corriendo a mi oficina. Cuando señalé la ventana, no había nada. Me enviaron a casa ese día. Me dijeron que tomara unos días libres, que descansara. Pero no podía descansar. No en casa. Porque en casa era peor. Cada noche lo escuchaba. Arrastrándose por el techo, caminando por las paredes, susurrando mi nombre desde los rincones oscuros. Mateo, Mateo, ven conmigo, Mateo. Una noche desperté y lo vi parado junto a mi cama, inclinándose sobre mí, tan cerca que podía oler su aliento. Olía a tierra mojada y carne podrida. Intenté gritar pero no salió sonido de mi garganta. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, había desaparecido. Lucía dormía pacíficamente a mi lado, ajena a todo. Comencé a investigar. Pasaba las noches en Internet, buscando información sobre ese camino, sobre apariciones, sobre cómo deshacerme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Encontré historias, docenas de historias de personas que habían visto cosas similares en ese camino. Luces flotantes, figuras espectrales, criaturas que no eran de este mundo. Algunos decían que era un nahual, un brujo que podía transformarse. Otros hablaban de un antiguo cementerio indígena que había sido profanado para construir el camino. Había incluso testimonios de personas que habían desaparecido después de transitar por ahí de noche. Busqué ayuda espiritual. Fui con un sacerdote primero. Le conté todo. Me escuchó con paciencia y me ofreció bendecir mi casa. Acepté desesperado.
El sacerdote vino, roció agua bendita, rezó oraciones, dejó crucifijos en cada habitación. Esa noche dormí un poco mejor. Pero solo duró 2 días. Al tercer día, la cosa estaba de vuelta, más enojada que antes. Los crucifijos amanecieron tirados en el suelo, algunos rotos, otros quemados como si hubieran sido expuestos a un calor intenso. Me enviaron a casa ese día. Me dijeron que tomara unos días libres, que descansara. Pero no podía descansar. No en casa. Porque en casa era peor. Cada noche lo escuchaba. Arrastrándose por el techo, caminando por las paredes, susurrando mi nombre desde los rincones oscuros. Mateo, Mateo, ven conmigo, Mateo. Una noche desperté y lo vi parado junto a mi cama, inclinándose sobre mí, tan cerca que podía oler su aliento. Olía a tierra mojada y carne podrida. Intenté gritar pero no salió sonido de mi garganta. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, había desaparecido. Lucía dormía pacíficamente a mi lado, ajena a todo. Comencé a investigar. Pasaba las noches en Internet, buscando información sobre ese camino, sobre apariciones, sobre cómo deshacerme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Encontré historias, docenas de historias de personas que habían visto cosas similares en ese camino. Luces flotantes, figuras espectrales, criaturas que no eran de este mundo. Algunos decían que era un nahual, un brujo que podía transformarse. Otros hablaban de un antiguo cementerio indígena que había sido profanado para construir el camino. Había incluso testimonios de personas que habían desaparecido después de transitar por ahí de noche. Busqué ayuda espiritual. Fui con un sacerdote primero. Le conté todo. Me escuchó con paciencia y me ofreció bendecir mi casa. Acepté desesperado. El sacerdote vino, roció agua bendita, rezó oraciones, dejó crucifijos en cada habitación. Esa noche dormí un poco mejor. Pero solo duró 2 días. Al tercer día, la cosa estaba de vuelta, más enojada que antes. Los crucifijos amanecieron tirados en el suelo, algunos rotos, otros quemados como si hubieran sido expuestos a un calor intenso. Anoche volví al camino de terracería. Armado solo con el amuleto del curandero, una linterna y una fe tambaleante en que habría una manera de terminar esto. El camino se veía diferente de noche, más siniestro, más vivo de alguna manera. Conduje lentamente hasta el punto donde lo había visto por primera vez. Estacioné la camioneta y salí. El silencio era absoluto. Ni viento, ni grillos, ni nada. Solo mi respiración agitada y los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Caminé hacia el centro del camino y grité. Estoy aquí. Sé que me quieres. Aquí estoy. Termina con esto. Durante un momento no pasó nada. Luego vi la luz. La misma luz blanca y brillante moviéndose entre los campos de maíz. Se acercaba lentamente, danzando, casi jugando conmigo. Mi instinto me gritaba que corriera, pero me obligué a quedarme quieto. La luz se acercó más y más hasta que estuvo justo frente a mí, tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, él estaba ahí. La criatura. Pero esta vez pude verlo completamente. No era solo una cosa, eran muchas. Múltiples formas superpuestas, retorciéndose y cambiando constantemente. Rostros que aparecían y desaparecían en su superficie. Manos que se extendían y se retraían. Era una amalgama de sufrimiento, de almas perdidas, de oscuridad pura. Habló, y su voz era como 1000 voces gritando al unísono. Has regresado, Mateo. Sabía que lo harías. Tu miedo es delicioso. Tu desesperación me alimenta. Pero ya no es suficiente. Es hora de que vengas conmigo. Es hora de que te unas a nosotros.
Apreté el amuleto en mi mano hasta que me dolió. No, dije con una voz que no sonaba como la mía. No iré contigo. Déjame en paz. Deja a mi familia en paz. La criatura se rió, un sonido horrible que hizo eco en la noche vacía. No puedes negarte, Mateo. Me abriste la puerta aquella noche. Me miraste a los ojos. Ahora eres mío. Sentí algo tirando de mí, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia la criatura. Mis pies comenzaron a moverse contra mi voluntad. El amuleto en mi mano comenzó a calentarse, casi quemándome. Recordé las palabras del curandero. Algo antiguo y hambriento. Pero también recordé algo más. Mi abuela, años atrás, diciéndome que estas cosas se alimentaban del miedo, que su poder venía de nuestro terror. Cerré los ojos y pensé en mi familia. En Lucía, en mis hijos, en todos los momentos felices que habíamos compartido. Pensé en la luz, no en la luz falsa de la criatura, sino en la verdadera luz del amor y la esperanza. Y en ese momento, algo cambió. El tirón se debilitó. Abrí los ojos y la criatura parecía menos sólida, como si estuviera desvaneciéndose. No tengo miedo de ti, mentí, pero lo dije con toda la convicción que pude reunir. No tienes poder sobre mí. La criatura rugió con furia y se lanzó hacia mí. Cerré los ojos esperando el final. Pero nunca llegó. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi camioneta. El sol estaba saliendo en el horizonte. No recuerdo cómo llegué ahí. No recuerdo qué pasó después de ese momento. Pero la criatura se había ido. Podía sentirlo. El peso opresivo que había cargado durante semanas había desaparecido. Conduje a casa en un estado de shock. Lucía me recibió llorando, me abrazó con fuerza. Había estado desaparecido toda la noche y ella había estado a punto de llamar a la policía. Le dije que todo estaba bien, que todo había terminado. Y por primera vez en semanas, le creí a mis propias palabras. Han pasado 3 días desde entonces. Las pesadillas no han vuelto. Las sombras en las esquinas son solo sombras. Los ruidos nocturnos tienen explicaciones lógicas. Pero hay algo que me preocupa. Ayer, mientras jugaba con Carlitos en el jardín, él se detuvo de repente y miró hacia el final de la calle. Papi, me dijo, ese señor de antes está allá, mirándonos. Volteé rápidamente pero no había nadie. Carlitos insistió. Está ahí, papi. Dice que volverá pronto. No sé qué hacer. No sé si realmente me liberé o si solo fue una tregua temporal. Por eso escribo esto. Por eso lo envío. Para que alguien sepa lo que pasó. Para que si desaparezco, si algo me sucede a mí o a mi familia, alguien sepa la verdad. Y para advertirles. Si alguna vez ven una luz extraña moviéndose en la oscuridad, si alguna vez ven una figura imposible en medio del camino, no se detengan. No miren. Solo sigan adelante y no vuelvan nunca. Porque algunas cosas en este mundo no deberían ser vistas. Y una vez que las ves, ellas nunca dejan de verte a ti. Señor, ya no puedo más con este peso. Ya no sé qué es real y qué no. Solo sé que algo cambió aquella noche. Y temo que pronto vendrá a reclamar lo que cree que le pertenece. Si están escuchando esto y conocen a Mateo Sandoval o a su familia de Puebla, por favor, ayúdennos. Y si alguna vez pasan por un viejo camino de terracería y ven una luz que no debería estar ahí, recuerden esta historia. Y huyan. Hasta aquí llega el testimonio de Mateo, querida audiencia. Las páginas terminaban ahí, con su firma temblorosa al final. He intentado buscar información sobre él, pero no he encontrado nada. Ningún Mateo Sandoval en Puebla que coincida con la descripción. Ningún reporte de desapariciones.
Es como si nunca hubiera existido. O como si algo hubiera borrado todo rastro de él. Les dejo con esta historia y con una advertencia. Hay caminos que es mejor no tomar. Hay atajos que cuestan más de lo que ahorran. Y hay cosas en la oscuridad que esperan pacientemente a que cometamos el error de mirarlas. Esto es la hora cero paranormal. Que tengan una noche segura, y recuerden, a veces el camino más largo es el más sabio. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.